El 17 de diciembre de 1986, corrijo la fecha ahí, dos gatilleros a órdenes de Pablo Escobar dispararon en contra de Guillermo Cano, el director del diario del Espectador, mientras volvía a su casa en auto luego de salir del periódico. Perdió el control del coche y se estrelló contra un poste de luz. Allí pues perdió la vida. Los gatilleros nunca fueron capturados. En un acto este viernes, el día de hoy, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, 36 años después, el Estado colombiano le pidió perdón a la familia del periodista por haber incumplido con su obligación de garantizar su vida. También reconoció que ha desconocido su deber de investigar, juzgar y sancionar a los verdaderos responsables. El ministro de Justicia, Ernesto Osuna, representó al gobierno y ofreció disculpas ante un auditorio. En casi 4 décadas, ojo con este dato, la investigación del homicidio no ha dado con los verdaderos responsables. Este caso está congelado desde el año 2001, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado colombiano había incumplido con su deber de proteger la vida de Guillermo Cano e investigar quiénes eran los verdaderos responsables. En un informe publicado entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le recomendó al Estado colombiano llevar a cabo una investigación seria, exhaustiva e imparcial para determinar si habían hechos de encubrimiento y delitos contra la Administración de Justicia que impidieron la investigación completa de los hechos. Este trabajo nunca se hizo, es decir, el gobierno colombiano, el Estado colombiano, pasó por encima la recomendación que hizo en ese entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se esclarecieran estos hechos. ¿Y por qué este trabajo no se hizo, amigos? Resulta que hay un nexo entre Álvaro Uribe Vélez, José Obdulio Gaviria y el asesinato de Guillermo Cano. Vamos a revisar detalles por acá. Resulta que el 17 de septiembre del 2014, el senador Iván Cepeda denunció el nexo que existe entre Uribe, José Obdulio Gaviria con el asesinato de Guillermo Cano. Bueno, aquí en este debate denunció otras cosas bastante delicadas en contra de Uribe, como por ejemplo sus nexos evidentes con los narcos y los paras. Fue un debate de casi 2 horas, una exposición potente, pero voy a resaltar algo. Tan pronto el senador Cepeda terminó este debate, el señor Álvaro Uribe lo denunció por injuria y calumnia. Aquí, a partir de esa fecha, 2014, nace el proceso que hoy tiene a puertas de un juicio a Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que Álvaro Uribe Vélez denunció por injuria y calumnia a Iván Cepeda. Al tiempo, creo que a los 2 años, la Corte Suprema de Justicia determinó que Iván Cepeda no estaba cometiendo ningún delito, lo que significa que todo lo que expuso aquí el senador Iván Cepeda es cierto. Por el contrario, terminó devolviéndosele este tema a Álvaro Uribe Vélez, repito, quien hoy enfrenta un proceso en la Fiscalía por fraude procesal y manipulación de testigos. El señor Álvaro Uribe Vélez, ¿qué hizo después de este debate? Movió sus fichas, comenzó a mover su gente y algunos de sus muy cercanos, que yo creo que ya saben los nombres, no voy a entrar en detalles, pues se dedicaron a ir a las cárceles a pagarle a los testigos que tenía en ese entonces Iván Cepeda, de donde sacó toda su investigación, testigos, y prometió dinero para que testificaran en contra de Iván Cepeda. El boomerang se le devolvió y pues el que terminó en problemas fue Álvaro Uribe Vélez. Repito, si la Corte Suprema de Justicia le da la razón a Iván Cepeda, eso significa que todo lo que expuso el senador en ese entonces, 2014, es cierto. Entonces voy a compartir con ustedes un fragmento de esta exposición
donde el senador Iván Cepeda expone muy claramente el nexo de Álvaro Uribe Vélez, José Obdulio Gaviria, con el tema que tiene que ver con la vida, el que le quitaron la vida a Guillermo Cano. Pero hay más. Entre quienes le otorgó una licencia a Álvaro Uribe en esas épocas de la aeronáutica está el señor Luis Carlos Molina Yepes. El 27 de junio de 1980, el entonces director de la aeronáutica concedió licencia de operaciones a una aeronave. Allí figura la matrícula HK2487, aeronave que fue vendida a Luis Carlos Molina Yepes en el año 1981 y que la Dirección Nacional de Fiscalías le aplicó extinción de dominio el 16 de marzo de 2006. Bueno, eso puede sonar todo como un hecho banal y trivial, pero ¿quién es el señor Luis Carlos Molina? Bueno, Luis Carlos Molina es el banquero de Pablo Escobar. Es del círculo, del núcleo central del cartel de Medellín. Pero además de eso, como si fuera poco, y está hoy en las páginas del Espectador, el señor Luis Carlos Molina compartió junta directiva con la empresa Confirmesa en el año 83 con Álvaro Uribe Vélez. Aquí está la Cámara de Comercio a disposición de ustedes. En ese año, en el año 83, Álvaro Uribe participó en la misma junta directiva de una empresa que probablemente era fachada del cartel de Medellín. Y participó, ni más ni menos, que con la persona que fue condenada por el asesinato del director del diario El Espectador, Guillermo Cano. Es decir, estamos ante una relación comercial entre Álvaro Uribe y el cartel de Medellín, ni más ni menos. Señor senador, permítame, presidente, voy a hacer una seguir. declaración pública de haber faltado al orden de acuerdo a la disposición de la Comisión de Ética. Continúe con el uso de la palabra. De esa misma empresa hacía parte el señor Carlos Alberto Gaviria Vélez, hermano del senador José Obdulio Gaviria. Vamos a ver quién tiene que ocultar aquí, doctor José Obdulio. Porque el señor Carlos Alberto Gaviria tenía tratos con la gente que asesinó al director del Espectador, a Guillermo Cano, por decir la verdad, por atreverse a decir cosas como las que estoy diciendo yo aquí. Ese fue el destino que corrió Guillermo Cano.